Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Complacido de que nos acompañen de sus asientos, de sus lugares, aquí motivados para estudiar la palabra de Dios, que nos agrada exponerla, conocer más los designios del Altísimo cuando Él inspiró las grandes profecías mesiánicas, las que estudiamos en los libros del Antiguo Testamento. Hoy seguiremos mirando ellas y especialmente avanzar con esta serie que estamos lanzando de el Mesías enseña proverbios. Esto es Jesús hablando en parábolas, ya algo que estaba predicho en el Antiguo Testamento, que el Cristo haría semejante cosa. El Señor utiliza este método de enseñar mediante ilustraciones, parábolas, para que la mente sea acicateada, reciba mejor impresión de la verdad, ya que con el corazón duro, como muchos de nosotros tenemos, la verdad simple no llega, pero a través de ilustraciones como para los niños, así el Señor puede penetrar en las mentes humanas. Vamos a ver entonces el Salmo 78, los primeros 5 versículos, cómo el Señor se expresa en esta necesidad de hablar mediante parábolas. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Versículo 3 ahora. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Otra vez miramos el versículo 2, el Salmo 78, 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Lo mismo también Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni conocías. Notemos cómo Dios se expresa en su palabra para animar al estudioso, que él puede recibir impresiones profundas de la verdad tal como el Cristo lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Acordémonos que la profecía decía que Jesús vendría, el siervo de Dios, como pacto para las naciones, luz para todos los pueblos, a fin de abrir la mente, la conciencia de la gente. Así lo dice Isaías capítulo 42, versículos 6 y 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Al ser luz de las naciones, nuestro Señor, pues Él quiere enseñar las profundas verdades que hay, pero se encuentra con un pueblo tosudo, necio, con la mente cerrada. Ya le había pasado en la experiencia de Isaías,
capítulo 6, texto que ya estudiamos en otra ocasión, ahora vamos a ver su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Igual circunstancia, la de Isaías, cuando él contempló en visión la gloria de Dios, capítulo 6, y entonces inmediatamente que Dios le limpia su pecado, esto es Isaías capítulo 6, 5, 6, y luego la orden, ¿quién irá por mí? Isaías valientemente dice, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Pero entonces inmediatamente Dios le revela, tú vas a ir a un pueblo que está cerrado de mente. Miremos, versículo 1 leemos ahí, en el año que murió el rey Usías, vi yo, el profeta Isaías, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Notemos la reacción del profeta luego de contemplar la gloriosa visión de Dios en el templo. Él se siente apabullado, prácticamente muerto, por haber contemplado semejante escena. ¡Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios! Esta es la primera característica que sale de un pecador que contempla a Dios, inmundo de labios. Y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas. Notemos que del santuario va a salir el perdón hacia él. Cuando, tocando con él sobre mi boca, el ángel dice, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y entonces la orden de Dios que va a dar a continuación. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces el profeta, que antes se decía de sí mismo, muerto, inmundo de labios, ahora es lo contrario. Tiene todo el poder, la potencia para predicar la palabra de Dios, ya que Dios le ha limpiado. Heme aquí, envíame a mí. Y a continuación, en los 2 versículos que vienen, muestran la situación que es clave para entender por qué Jesús tiene que hablar en parábolas. Porque este hecho que le sucedió a Isaías le vuelve a suceder al maestro varios siglos después. Y es que predica la palabra, pero la mente llena de pecado, hasta el día de hoy. Muchos a veces no entendemos porque estamos acostumbrados a cuantas cosas carnales de vuelo bajo, estamos metidos abajo y no podemos contemplar la gloria del Señor, y el Señor lo dice tan llanamente, tan simple, y no lo podemos entender. Miremos el texto. Versículo 9 primeramente, 9 y 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, pero no comprenderéis, es como Jesús lo va a expresar en el Nuevo Testamento. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Queremos aclarar, amigos, que la expresión que se traduce acá, que ahora vamos a verla reflejada en los dichos de Jesús de Mateo 13, no es que Dios necesariamente o voluntariamente quiera engrosar, agravar, sino que, como dijimos algún ejemplo una vez, que el mismo sol, con su calor, endurece la arcilla, ablanda la mantequilla. Y no es que el sol tenga una predisposición contra la arcilla, desfavorable, y una predisposición opuesta hacia la mantequilla, sino la naturaleza de uno y otro hace que el sol y su efecto les afecte a estos materiales. Dado que la arcilla se endurece con el calor y la mantequilla se ablanda con el calor, es la naturaleza de estos materiales más que el sol. Así también Dios, cuando actúa, agrava porque la materia de la gente que oye se endurece porque no puede soportar la palabra del Señor. Miremoslo como Jesús lo expresa en Mateo capítulo 13, versículo 10 en adelante. Los mismos discípulos se lo van a preguntar. Dice, entonces acercándose los discípulos le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas?
Notemos la respuesta del maestro. Tal el caso de la mantequilla y de la arcilla, porque a vosotros, como mantequilla, os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Es decir, llega el calor del sol y a la mantequilla la ablanda. Pero a ellos no les es dado, porque ellos como arcilla, con su mente endurecida, llega el calor del sol y los endurece. Pero no porque el sol quiere endurecerlos, sino por la naturaleza de ellos, como lo vamos a leer a continuación. Jesús lo explica mejor. Que a cualquiera que tiene sabiduría, la gracia, como la mantequilla, usando la ilustración, se le dará y tendrá más. Pero aquel que no tiene, aún lo poquito que tiene, se le va a quitar, porque el Señor va a ser justo en darle más luz a aquel que está buscando luz, pero al necio que no quiere, no solamente se endurece, sino que corre el riesgo de perderse eternamente. Y ahora entonces Jesús explica el propósito de las parábolas. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo ellos no ven, oyendo no entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, recordamos, capítulo 6, versículos 9 y 10, que decía: de oído oiréis, pero no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Notemos que ya se dice distinto de cómo lo presenta Isaías. Es cuestión de traducción entre el hebreo del Antiguo Testamento, el griego del Nuevo Testamento. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Por eso el Señor les habla en parábolas, como una segunda alternativa. Repasemos el versículo 11 otra vez. Jesús hace distinción. A vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Dice allí, versículo 11. Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Al tener la mente dispuesta, y eso exhortamos, amigos, que ustedes también formen parte de ese grupo, un grupo selecto, precioso, que busca a Dios, que quiere escucharle, obedecerle, que se humilla, que está dispuesto a aprender, que toma el texto bíblico, lo lee, lo ojea, profundiza. Dios quiere esa actitud. Y entonces se nos da libremente los misterios, allí. Pero aquel otro que está endurecido, que no entiende, el Señor utiliza un nuevo método, la parábola, la ilustración, para hacerle llegar la misma verdad de una manera atractiva, agradable, como a los niños. Y a veces surte efecto. Y las más de las veces debiera surtir efecto si tenemos un corazón dispuesto a que el sol de justicia del Señor ablande nuestro corazón. En esta ocasión miraremos una nueva parábola. Habíamos visto varias ya, acordémonos, miramos ya la parábola del buen sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del mayordomo infiel, distintas parábolas que iremos repasando cada tanto, pero nuevas también, como en esta ocasión, la que miramos en Lucas capítulo 13, versículos 20 y 21. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. La parábola de la levadura. Hoy vamos a hablar de este fenómeno, un elemento de cocina muy usado, que no obstante en la Biblia se le da fuerte valor, muy importante valor, tanto en el Antiguo Testamento, lo mismo en el Nuevo Testamento. Tal vez este versículo que leímos es el que va a tener un aspecto positivo. A la luz del aspecto negativo, que es el que vamos a examinar, la levadura como un elemento de corrosión, de perversión, en que el hombre cuando se deja leudar comienza a perderse. Lo opuesto es lo válido también, que la levadura también significa, en sentido opuesto, un elemento que va transformando el corazón. Parecido a lo que estudiamos de la parábola de la mostaza, ¿nos acordamos? Abrimos pues allí, también nos va a inspirar esta parábola en Mateo capítulo 13. Apenas un breve repaso. A continuación de esta parábola aparece la siguiente, la de la levadura.
Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32 nos habla de la parábola de la mostaza y a continuación la que nos interesa. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Acordémonos, estamos señalando esta parábola que ya examinamos como parábola paralela a la de la levadura. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y a continuación entonces la parábola que nos convoca hoy. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Los grandes misterios del reino de Dios, todo lo que ello contiene, y especialmente cómo funciona. Ya lo decía el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Cuando el rey o quien fuera va a defenderse, Dios claramente le dice, no lo hagas así, no con fuerza, no con ejército. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que era el gobernador, jefe de los israelitas en la repatriación. Luego del cautiverio de Nabucodonosor, se dio la orden por Ciro y luego por Darío de que regresara toda esa población. Zorobabel era el jefe, era lo que llamaríamos presidente hoy, era el gobernador. Y entonces se le da una orden a Zorobabel. Notemos acá. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel que le dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No hay mayor poder, amigos, que el poder de Dios obrando en el corazón. Esto es el principio de la levadura. Comienza a actuar. No sabemos cómo, cuándo empieza, a dónde nos lleva, pero hay un efecto adentro de transformación. La materia se va leudando. Veremoslo como Jesús lo expresó ante Nicodemo. El hombre no sabía nada. Supuestamente era un experto en Biblia. Él con todos sus amigos del Sanedrín, del concilio judío. En Juan capítulo 3, cuando tienen el diálogo allí, y Jesús en el versículo 3 en adelante le dice que él tiene que nacer de nuevo, Nicodemo no entiende. Parece un lenguaje nuevo para él. Leemos. Responde Jesús y le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús responde, de cierto te digo que el que no nace de agua, mediante el bautismo, y del Espíritu, que es el tema de la levadura que queremos hablar, no puede entrar en el reino de Dios. Y da la razón, lo que es nacido de la carne, así se queda. Nació en este mundo, de papá y mamá, y si no tiene un nuevo nacimiento, si no entiende los misterios de Dios, se queda en la tierra. Pero lo que es nacido del Espíritu, es Espíritu. No te maravilles de que te dije, os es necesario a todos, ahí habla en plural ya, a Nicodemo y todos sus compañeros judíos, compatriotas. Os es necesario nacer de nuevo, y a continuación da la ilustración, muy parecida a la de la levadura. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra que, como el viento, uno no sabe cuándo empezó, de dónde viene, a dónde va, a dónde nos va a llevar, pero se siente el sonido. Tú oyes el sonido. El viento, el huracán, ¿cuánto más? Si seguimos la ilustración, Dios quisiera que si estamos dentro de casa y vemos el huracán que está corriendo por fuera, y el fuerte viento del huracán, y que arranca de un lado, y va por el otro, y voltea los árboles, siguiendo la ilustración de Jesús, Dios querría que el hombre se abra las puertas y se meta en el huracán para que el Espíritu Santo lo lleve. Ese fue el fuego que tenían grandes predicadores.
Jeremías mismo, ya leemos el texto ahora, era un hombre que había sido tan insultado en el capítulo 20. Y él en un momento dijo, me quiero callar, ya no quiero hablar más de mis predicaciones. La gente no me quiere, no me cree, me quieren matar. Pero ¿cómo reaccionó él? Vamos a abrir Jeremías, capítulo 20, el efecto del Espíritu Santo en el corazón de este predicador. Así quisiera Dios que muchos de nosotros sintiéramos igual que él. Versículo 7 en adelante, la queja de Jeremías. No es el libro de Lamentaciones, sino la forma en cómo él se expresa, poético también. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Es decir, tú me sedujiste para que yo fuera a predicar. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Al leer el libro de Jeremías, uno ve realmente cuánto sufrió este hombre por retener la predicación, mantenerla, enseñarla hasta el final. Sigue más todavía el texto. Porque cuantas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción. Efectivamente, Nabucodonosor ya venía en camino para la destrucción de Jerusalén. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y yo dije, miremos esto, esta es la parte que interesa del efecto del Espíritu Santo como huracán en el corazón de un predicador. No me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre, no quiero hablar más de Dios, no quiero predicar más de la destrucción que viene sobre Jerusalén. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Notamos? Allí se ve al hombre prácticamente indefenso. Hay un poder superior que le dice, predica otra vez. Y mis amigos, él siente que sus compatriotas necesitan escuchar la amonestación porque Nabucodonosor, que ya viene de camino, el gran destructor, él no va a perdonar a nadie, los va a destruir a menos que se arrepientan. Y efectivamente unos pocos se arrepintieron, formaron parte del remanente que logró salvarse y Nabucodonosor destruyó el resto en el año 586 a.C. Esto sirva como ejemplo del efecto del Espíritu Santo o de la levadura que comienza a trabajar. Recordamos, fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Lo tenemos allí. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Si el huracán nos toma, nos va a tomar, no sabemos de dónde viene, a dónde nos va a llevar y oímos el sonido porque estamos metidos dentro del huracán. La pregunta que haría es, ¿nos gustaría meternos dentro de casa? Sigamos la ilustración nada más. Dentro de casa y cerramos las puertas y que pase el huracán. Pues hay muchas personas que hacen eso. El Espíritu Santo está llamando, moviéndose, afectando corazones. Quizás estamos contemplando, pero que mientras no me toque a mí, no me afecte a mí. ¿Querríamos eso? Estamos usando la ilustración nada más. Dios querría que estuviéramos adentro para que ese huracán nos lleve para predicar, decir las verdades, sentirlas, vivirlas adentro. Y así la gente sepa que hay un Dios que está airado. Se han cometido muchos males, va a castigar la tierra en un fin del mundo, como anuncia la palabra, a través de la segunda venida de Cristo. Pero volvemos a la levadura, ese elemento. Otra vez repasemos Mateo capítulo 13, versículo 33. Allí estaba un texto, el otro es de Lucas 13, 20, 21. Los mismos textos que hablan de la parábola de la levadura, obrando en el corazón. Leamos entonces el texto. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, o sea, la mezcló con la harina hasta que todo fue leudado. En otras palabras, hay un poder de lo alto que va conmoviendo, que va transformando, que hace que la persona sea distinta, que si el efecto llega a su corazón, esta es una de las consecuencias. Hoy ama lo que antes aborrecía. ¿Qué era lo que aborrecía antes? Que no le hablen de la Biblia, que no hablen de religión. No quiere escuchar nada de esas cosas de espirituales, ni de cantos espirituales, ni de leer la Biblia. No. Antiguamente aborrecía todas esas cosas, hoy las ama. Quiere leer la Biblia, quiere leer libros, quiere escuchar la palabra, quiere saber más del Señor, quiere aprender a imitar más a Jesús. Y también lo contrario.
Hoy aborrece lo que antes era su pasión. ¿Qué era su pasión antes? Andar de trasnochadas, andar de juergas, andar con amigotes, haciendo daño al cuerpo, cometiendo excesos, drogas, sexo, cuánta cosa. Hoy siente vergüenza y no quiere saber nada de ello. Esos son los cambios que se producen porque la levadura estuvo trabajando pacientemente. Déjenme que les cuente, por lo menos mi testimonio de los muchos, seguramente que cada cual tiene su testimonio. Yo tendría unos 10 años cuando un amigo, poquito mayor que yo, 3 años quizás, venía y él, complacido, me contaba de las andanzas en que él andaba, que una señora mayor le enseñaba la Biblia. Y entonces él contento me decía, ven que te cuento a ti. Y yo no tenía interés, sino en él sí, con él, de jugar ajedrez. Era mi hábito y a él también le gustaba. Y yo le decía, si jugamos juntos, yo te escucho. Y así fue. Y entonces jugábamos y él me enseñaba. Pero las palabras que él me dijo trabajaron en mi cabeza por 10 años, 11 años. Hasta que a los 21 años pues abracé la fe cristiana hasta la fecha. Esa fue la obra de la levadura, unas palabras que este amigo me dio y trabajaban en mi corazón. Yo hacía mis fechorías de adolescente y hacía cosas típicas de adolescente, cosas pecaminosas también. Pero yo me sentía incómodo, como tener una piedra en el zapato, saber que no había que hacerlo y lo hacía igual. Bien, eso es la levadura que va trabajando en el corazón, va mostrándole al hombre que tiene que cambiar. Bien, pero ahora hablemos de otra levadura. Y yo dije por efecto contrario. Es la levadura que el Antiguo Testamento lo usó como símbolo y en las fiestas judías apareció como tal. En el Nuevo Testamento aparece bien claramente que había que separar la levadura como efecto del mal. Miremos pues algunos textos para ver todo ello. Abrimos en Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Abramos pues allí. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta de los panes sin levadura, notemos que se llama fiesta solemne. Y luego esta fiesta tendrá su significado en el Nuevo Testamento, al cual ya vamos a llegar. En la fiesta solemne de las semanas, esto es Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Así que eran 3 fiestas solemnes al año y que abarcan los 7 sábados ceremoniales. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Otro tanto miramos en 2 de Crónicas, capítulo 8, versículo 13 también. Para que ofreciesen cada cosa en su día conforme al mandamiento de Moisés en los días sábado, en las lunas nuevas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año. Esto es la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta, recordemos, era la primera del año y arrancaba con Pascua, un viernes de noche, el 14 de Nisan más propiamente, sea el día que fuera de la semana, se debía comer la Pascua. En el caso de la historia de Jesús, coincidió que fuera un viernes de noche y sábado propiamente. Pero el 14 de Nisan, que era la orden, podía caer cualquier día de la semana. Entonces, el viernes de noche se comía la Pascua, y inmediatamente horas después ya empezaba el primer sábado ceremonial, esto es los panes sin levadura, que abarcaba entonces unos 8 días. Ahí teníamos entonces la fiesta de los panes sin levadura. El texto, seguimos leyendo todavía, de 2 de Crónicas 8:13, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas, que era Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos en el 7º mes. También podemos mirar otros textos que hablan acerca de la levadura, pero vamos a ver nuevos significados. En Marcos capítulo 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Acerca de los nuevos significados ya vamos a mirarlo en un momentito. Cómo Jesús aplica la levadura la identifica con la doctrina errónea de aquellos días. En un momentito vamos a mirar. Pero en este caso se habla de la fiesta en la que Jesús va a participar. Ya la última semana, la semana de la Pasión, ahí el texto nos dice
que por empezar la fiesta de los panes sin levadura, que comienza la Pascua. Otra vez leamos el versículo. Esto es 14 de Nisan. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Notamos, empezaba en la noche la Pascua, el cordero propiamente, la Pascua, y hora después, ya en la mañana, ya se desarrollaba toda la primera semana de los panes sin levadura. Fue cuando los discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar y comer la Pascua? Lo mismo también en Hechos capítulo 12, versículo 3, se nos habla de la experiencia que tuvo el apóstol Pedro, que por poco iba a ser muerto durante esa fiesta. El texto nos dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, esto es que dieron muerte a Jacobo, procedió el rey Agripa a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Debían correr todos estos días y al cabo de los cuales querían matar, como dice a continuación, matar a Pedro. Y Dios no lo permitió. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la semana de los panes sin levadura o panes ácimos. O sea, después de la Pascua. Recordemos, la Pascua era el primer cordero que se comía y luego comenzaba la semana propiamente de la Pascua. Miremos a continuación el siguiente versículo, que el Señor no lo liberó hasta el último día porque esperaba que el pueblo orara intensamente, lo cual hizo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y el siguiente versículo todavía más. Y cuando Herodes lo iba a sacar, ¿cuándo lo iba a sacar? Al terminar la fiesta de los panes sin levadura. Así que todos los días el pueblo orando. ¿Por qué Dios no lo liberó antes? Porque esperaba que el pueblo orara. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto a cadenas, los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel y ya conocemos el resto de la historia, que el ángel saca milagrosamente a Pedro. Pero aquí lo que importa es el detalle. Dios espera que corran todos los días de los panes sin levadura. Eran 7 días que debían correr y entonces antes que termine el último día estaba todo preparado para sacar a Pedro y matarlo. Y Dios no lo liberó antes, esperaba que el pueblo siguiera orando y ya luego contestaba para que la oración sea siempre intensa. Así deberíamos hacer nosotros cuando nos faltan las fuerzas, saber que contamos con un Dios que oye la oración, que la contesta oportunamente, no inmediatamente, necesariamente. Dios puede tomarse su tiempo, esperar hasta que finalmente Dios tenga que actuar. Y así fue con el caso del apóstol Pedro. Miremos otro ejemplo más todavía en el libro de Hechos capítulo 20, versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Pero ahora vamos a ver en Levítico capítulo 7 y capítulo 23 también, 2 ejemplos del buen sentido de la levadura. Ahora estamos viendo un sentido negativo, ahora vamos a ver por qué. Por el significado que el apóstol Pablo le va a atribuir a los panes sin levadura. Por algo la gente debía comer panes sin levadura. No comer levadura por una semana. ¿Por qué? La levadura representa algo. Vamos a ver qué. Pero antes miremos el significado positivo. Muy pocas veces aparece en los textos bíblicos, salvo en la parábola de la levadura que estamos estudiando. Jesús le dio un significado positivo cuando dice el reino de los cielos es semejante a una levadura, a una medida de levadura que se mete en la harina y va leudando la obra del Espíritu Santo en el corazón. Así, Levítico capítulo 7, versículo 13, miremoslo. Versículo 13 dice, con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. ¿Notamos? Con tortas de pan con levadura, pan leudado, presentará su ofrenda. Entonces ahí debía presentarse levadura en ciertas ofrendas. Este es un ejemplo. Esto es un aspecto positivo. También Levítico capítulo 23, versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. ¿Notamos? Allí aparece ofrenda
leudada también, que se ofrece a Jehová. Pero he aquí en la ironía que tiene el profeta Amós. Amós lo miramos en el capítulo 4, versículo 5, dirigiéndose a un pueblo apóstata. Él les dice que presenten a Dios una ofrenda con levadura, lógicamente prohibido por Dios. Acordémonos de los panes sin levadura, que ahora vamos a observar otra vez. Amós 4:5. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová, háganlo, así lo quieren. Lógicamente, al mirar el contexto, vemos que es un puro reproche que Dios tiene contra esta gente, pero miramos allí el versículo. Presenten panes, ofrendas con levadura. No, solamente en 2 textos, ahí lo miramos otra vez. Ofreced sacrificio de alabanza con pan con levadura, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, así háganlo. A ver, miramos el versículo anterior también. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, tráiganlo. Y luego entonces tráigame también pan con levadura, si así quieren. ¿Notamos? Ese es el contexto de una burla que hace Amós contra el culto idólatra corrompido del norte. Nos acordamos allí el diálogo que el mismo Amós tiene con Amasías. Miremoslo en el capítulo 7 del libro de Amós, desde el versículo 10, allí un diálogo intenso, primeramente Amasías con su rey, Jeroboam. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decirle al rey, Jeroboam, rey del norte de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, a Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Entonces Amasías reprende a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y ya deja de molestarnos. Notamos, esa es la esencia del mensaje de Amasías por un lado y de Amós por el otro, y en la ironía de Amós les dice, coman pan con levadura, si quieren, cómanlo. Bien amigos, dijimos el aspecto negativo, y especialmente cuando el apóstol Pablo nos trae tremendo significado. Repasemos entonces el mandamiento de Dios, de las fiestas solemnes, la primera de las cuales, los panes sin levadura. Acordémonos de ese detalle. La levadura va a tener un significado negativo. Vamos a examinar ahora. El significado positivo es la parábola, Jesús cuenta, que el reino de los cielos es como levadura, que fermenta, que va leudando la obra del Espíritu Santo adentro en el corazón. Y los textos que miramos de Levítico 7:13 y el capítulo 23. 2 ejemplos de ofrendas permitidas por Dios, ordenadas por Dios con levadura. Muy poquitos ejemplos. El resto son ejemplos negativos por el tremendo significado que vamos a descubrir. Y que el Señor nos guarde, porque el efecto es bien fuerte, ¿no? Ojalá golpee nuestro corazón. Vayamos al mandamiento primero y luego a la interpretación que el apóstol Pablo le va a dar en 1 de Corintios capítulo 5. Primeramente entonces, Deuteronomio 16:16. Ahí está el mandato de parte del Señor por labios de Moisés. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes que no tengan levadura, se llaman panes ácimos. Era requisito de Dios cocer panes, pero ni una pizca de levadura, porque tenía significado. El significado lo va a descubrir el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Luego dice en la fiesta solemne de las semanas, que era la fiesta de Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, en el 7º mes, fiesta de Sucot. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Vamos pues ahora a 1 de Corintios, capítulo 5, a leer una historia, apasionante historia, desde el versículo 1, de un acto que un individuo comete que ni entre los paganos se menciona, y es que el hijo le robe la mujer del padre, es decir, que ande con la madrastra de la mano y vayan a la iglesia. A ver, miremos la historia, 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye, ahí entre los corintios, que hay entre vosotros fornicación,
Y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Noten la vergüenza de que entre gente cristiana practiquen lo que ni entre los gentiles hacen. Tanto que alguno tiene la mujer del padre. Una cosa terrible, que el hijo le ande robando a la mujer. Lógicamente no puede ser la madre, sería la madrastra, la mujer del padre. Y que lo grave es que este individuo con esa mujer se aparezcan en la iglesia. Y allí están los hermanos saludándose. Yo les conté, amigos, una experiencia que tuve años atrás, cuando una dama se acercó a nuestra iglesia y pidió compartir su carga. Allí fungíamos 2 pastores, pues yo, el más joven, conversé con la dama. Ella estaba sumamente desolada por la experiencia que vivía en su iglesia, que quedaba a tantas cuadras de nuestra iglesia que atendíamos. ¿Y en qué consistía el problema? Que la mujer no podía soportar que el pastor de su iglesia aceptara el arreglo que el marido de la señora había hecho, que le había obsequiado un vehículo al pastor. Y con ello pues lo silenciaba para que este hombre anduviera de la mano con la secretaria. Y así se movía dentro de la iglesia. Y la esposa, desolada, no podía aguantar. ¿Cómo el pastor puede permitir semejante cosa? Lo maniató con el regalo del auto. No lo puedo creer. Y así lloraba la mujer tristemente. Bien, en este caso, que vamos a leer ahora, pareciera algo parecido. El individuo anda con la mujer, anda ilícitamente, con una mujer que no le corresponde. No es su mujer, es la esposa del papá. ¿Por qué el pastor lo permite? ¿Por qué la iglesia lo permite? ¿Por qué la levadura se echa a perder? Bueno, de eso trata esta historia. Miremos pues. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió semejante acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Él ya dio su sentencia, el apóstol Pablo, a distancia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, ahí da la recomendación el apóstol. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué significa? Que sea expulsado de la iglesia. Allí, si en la expulsión, al vivir en las tinieblas, su carne, como dice el texto allí, es destruido. Es decir, se hunde más en su desesperación, para que su espíritu se salve, para que busque arrepentimiento. Pero los hermanos, por el contrario, estaban como apañándolo o consolándolo o animándole. Nadie señalaba su pecado. Y esto a Pablo le ofendía mucho. Semejante acto entre cristianos, que se tolerara y nadie actuara. Miramos cómo sigue. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahí ya vamos entendiendo. La levadura, en sentido negativo ahora, está generada por la conducta pecaminosa del individuo, que da un mal ejemplo al andar con la mujer o la madrastra, la mujer del padre. Y una levadura que va corrompiendo porque los hermanos observan, están todos, lógicamente, todos desconformes, hablando, pero nadie interviene. Y al avanzar día a día y la levadura como un cáncer se expande, lo que hace es perjudicar al resto de la masa. Aquí hay que actuar rápidamente, como el cáncer. Si hay algo que está feo, que echa a perder, quitarlo, para que no eche a perder al resto de la masa, por el hecho de que los hermanos se desaniman. Déjenme que les cuente un caso que escuché tiempo atrás en una iglesia también. Como en todo lugar, en toda parte se cuecen habas, decimos, pero el fenómeno en sí es para reflexionar. El pastor local, pues, había intervenido con los ancianos en la sanción de alguna fornicación. Y entonces hubo que actuar, los hermanos pues estaban consternados, dolidos, pero había que aplicar la disciplina porque había tomado estado público una fornicación entre los miembros de la iglesia. Pasadas las semanas, aconteció una nueva fornicación. Y era nada menos que la hija del pastor.
Y entonces los ancianos pues pidieron al pastor que ya comenzara a actuar porque parecía como que el hombre no estaba con buen ánimo de actuar. Y pasaban los días y los ancianos exigieron, pastor, los hermanos se están preguntando, su hija cometió falta, lamentamos mucho, la queremos mucho, es nuestra joven hermanita, pero cayó en falta. Y ya está su pancita grande, los hermanos están pidiendo que se haga justicia. El pastor no quiso. Finalmente, cuando hubo el encuentro de ancianos y pastor, el hombre dijo, hermanos, ¿por qué son ustedes así tan severos? Mi hija es joven, cometió un error, es cierto, pero si se la trata de esa manera, ella abandonará la iglesia y se irá al mundo, y yo la conozco, etcétera, etcétera. Los hermanos quedaron chasqueados. Ellos le decían, pastor, podemos trabajar con su hija, todos somos grandes, padres también, su hija necesita entender la disciplina por los errores que cometió. Si ella es disciplinada, estaremos buscando ayuda para ella, pero la iglesia necesita ver que hay disciplina ante errores graves que se cometen. Y el pastor no quiso y esa iglesia se dividió. Volvemos otra vez a Pablo, otra vez el texto que nos está convocando. Este es un problema universal y es que cuando hay una comunidad, somos seres gregarios, nos reunimos unos con otros, pero alguien comete un error. ¿Qué haremos? ¿Vamos a hacer la vista gorda? ¿A no actuar? ¿A dejar que las cosas sigan su cauce? Que caigan, hay una expresión muy vulgar, no la voy a repetir, o tal vez sí para entenderlo, caen de podrido, es decir, ¿vamos a dejar que esto siga así o vamos a actuar? Miremos cómo lo expresa el apóstol Pablo, que es lo que nos importa. ¿Cuál es la salida que el Señor da ante un fenómeno humano? Y es que en medio de un grupo, de una congregación, alguien comete un error grave, moral. ¿Qué hay que hacer? Miremos pues. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, como la conducta de ese hombre que anda con la mujer del padre, leuda toda la masa? Limpiaos pues, y ahí viene el significado de los panes sin levadura del Antiguo Testamento. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Acordémonos que la Pascua es la primera comida de la semana de los panes ácimos, de los panes sin levadura. Si pues la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, comienza la semana sin levadura. Notamos, otra vez el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y a continuación, los panes ácimos. Miremos. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura. ¿Cuáles son? De sinceridad y de verdad. Y aquí agregamos, amigos, que hay quienes malinterpretan creyendo que el apóstol Pablo promueve las fiestas y toman estos versículos para creer que hay que celebrar la fiesta de los panes ácimos. Perdieron el rumbo. No, la fiesta de los panes ácimos tiene un significado que hoy lo miramos. Era un símbolo en la antigüedad, que había que cumplirlo. Hoy lo vemos claro, que si comemos la Pascua de Cristo, si Cristo entra en nuestro corazón, comienza, ¿qué cosa? La semana, ¿de qué? De comer panes sin maldades. Leemos el texto 8 otra vez. Panes sinceros, de verdad. Esa es la comida de una semana, es decir, de toda la vida. Pero la ilustración está basada en la fiesta solemne de los panes ácimos de la antigüedad. Leemos otra vez el versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no la fiesta como algunos pretenden, literal. Otra vez, celebrar la fiesta de los panes ácimos, no. Es una fiesta espiritual. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad. Por eso es que hay que quitar esa levadura, sino con panes sin levadura. ¿Y qué tienen esos panes? Panes de sinceridad y de verdad. ¿Notamos? Este es lo que Dios quiere que apliquemos. No más la levadura de malicia, sino ahora al comer el pan sin malicia, es un pan de sinceridad y un pan de verdad, porque arrancamos comiendo a Cristo, la Pascua, y empezamos a comer los panes sin malicias. Es llevar una vida posterior, luego de tomar a Cristo, una vida de obediencia, una vida de lealtad al Maestro, una vida de santidad.
En el caso de esta gente de la iglesia de Corinto, cuánto mal que habían hecho. Veremos cómo continúa todavía la historia de esta experiencia, una gran lección para nuestros días. En algunas iglesias se tolera y a veces se promueve que haya pecados feos y no se actúa, no se corta. Y aquí el Señor nos está enseñando a través de Pablo que si aceptamos a Cristo, comemos la Pascua de Cristo, a continuación vienen, ¿qué cosa? Panes, ¿qué más? Sin malicia, sin la levadura de malicia, sino panes sin la levadura, que es la malicia, ahora panes de sinceridad, panes de verdad, una obediencia al Señor. El siguiente versículo 9, miremos cómo avanza el apóstol Pablo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, como es el caso del primer versículo, del hombre que andaba de la mano con la mujer del padre. Era un hermano, era un miembro de la iglesia, se movía dentro de la comunidad. Bien, ese llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal y aún comáis. No estén con esa gente. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque los que están afuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Esta es la sentencia final que el apóstol Pablo da a este caso tan extraño, de alguien que inicia levadura de corrupción dentro de la comunidad. ¿Se entiende entonces? Queda claro que el Señor quisiera que al comer la Pascua, así arranca la fiesta, ahora vamos a comer panes, pero que no tengan levadura de malicia, levadura de maldad, sino panes exentos de levadura, y serían panes de sinceridad, de verdad. Y repasamos otra vez el versículo 8, para que ahí se pruebe entonces la ilustración de la levadura en el sentido negativo. Otra vez, versículo 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dijimos, este es el aspecto negativo. Miremos el positivo en el último texto de Lucas, capítulo 20, capítulo 13, versículos 20 y 21. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la buena levadura, decimos ahora, que este es el ejemplo positivo de la levadura, que una mujer tomó y escondió o mezcló en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Notemos que Jesús compara, versículo 20 dice, al reino de Dios. Otra vez el 20, ¿a qué compararé el reino de Dios? Amigos, Dios querría comparar el reino con una obra dentro del corazón, una obra que Dios puede hacer en usted, que la puede hacer en mí. Y es que abramos el alma para que Dios meta su levadura, que vaya leudando, fermentando, el poder del Espíritu Santo, para que cambie nuestras emociones, nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestras inclinaciones, que nos sintamos atraídos al carácter de Jesús, que queramos imitarle, que allí entonces sintamos el arrepentimiento por los errores que hemos cometido, que confesemos nuestros pecados. Dios puede limpiarnos, perdonarnos, porque hay un poder adentro, una levadura que va obrando en el corazón. ¿No querríamos estas cosas? De eso tratan las parábolas. El Señor lo podría haber dicho en forma directa, pero lo dice en forma de ilustración, una levadura que va trabajando en el corazón. Quiere el Señor que así trabaje en el suyo, trabaje en el mío, trabaje en el de todos. El poder del Espíritu Santo, obrando cambios para gloria de Dios. Que el Señor los bendiga y así nos encontramos en sintonía en la siguiente emisión. Hasta entonces, buenas noches. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano,
Si pretendéis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrado a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.